Es curioso porque la misma pregunta anula la respuesta, en el siguiente sentido. Para saberlo, uno tiene que estar en completo vínculo con el dador de existencia, con el origen de la existencia. Y cuando estás en vínculo con esa existencia, te reconoces porque se te reconoce. Y ahí no hay pregunta. La pregunta implica no querer saber la respuesta. Y eso es algo que tenemos que empezar a asumir también. No pasa nada, no está mal. Pero si yo me estoy preguntando esto es porque le temo a la respuesta. Porque si realmente experimento la respuesta a esa pregunta, recupero mi existencia absoluta y yo como preguntador de nuevo desaparezco. Así que muchísimas gracias por esa pregunta. Fidel, ¿cómo puedo ayudar a una niña de 12 años que está aterrada por vivir? Ébola, secuestros, a morir. Habla de datos de encuadre tras un divorcio y una enfermedad de uno de los progenitores. Pues con unas cuantas palabras o unas frases que resumen una complejísima vida, nunca me atrevo a contestar. Necesitaría estar en presencia y escuchando mucho rato antes de permitirme que se esbozara ni un barrunto de respuesta, porque esa pregunta sugiere, pues eso, una vida complejísima y me parece que está dentro de la lógica de andar por este mundo, tener muchos temores y por lo tanto, pues a lo mejor a la niña no le diría nada sobre sus temores, me lo diría a mí mismo, a ver cómo me he asustado yo del susto que hay en la vida. Pero esto es por empezar a hablar sin saber, porque lo que me queda claro es que de lo que hay detrás de esa pregunta no sé. Ese es un poco el inconveniente que veo cuando en un ámbito como este y con tantos juntos se hace una pregunta que procede de una vida concreta y que la respuesta afectaría a una vida concreta y por lo tanto me parece irresponsable contestar concretamente a alguien. Entonces me merece eso tanto respeto que me callo, pero me ha enseñado la vida esa forma de responder, escuchar 10 y enunciar medio, tanteando a ver qué tal sienta a quien escucha. Porque cualquier palabra o medicamento hay que ir viendo los efectos que produce antes de inyectar ala sin saber a quién va a parar. César, la atención sostenida cuando estás en ella ¿puede generarte pánico, miedo? La atención sostenida no puede plantearse que alguien la sostenga. Es decir, una atención sostenida es contraria a alguien que sostenga la atención sostenida, porque la atención sostenida involucra la ausencia de quien sostenga la atención, si no, no es sostenida. El problema es que lo que somos no es solo el ámbito consciente lo que reconocemos o recordamos de nosotros. Hay una parte de nosotros que se presenta en sueños, por ejemplo, se llama inconsciente. Una atención sostenida puede desplazar la comprensión a mundos inconscientes. Puede desplazar la experiencia
a mundos desconocidos. Eso sí es posible. Esos mundos inconscientes y esos mundos desconocidos muchas veces son las fronteras que hay entre los espacios de lo que llamamos concentración y meditación. Son las fronteras que finalmente son capaces de abrir el campo y que la no dualidad se extrovierta en el universo entero. Lo que nosotros somos, como amasijo consciente, es el conjunto de nuestros mayores recuerdos. Lo que somos desde el punto de vista psicológico son los recuerdos más frecuentes, los hábitos más comunes que poseemos. Pero hay componentes en nuestra propia historia, en nuestra propia memoria, que no detectamos. Si yo les preguntase, ¿qué hicieron la semana pasada del jueves a las 4 de la tarde? La mayoría no sabría qué contestar porque ya no se acuerda. Y sin embargo tenemos registrada esa información en algún lugar de nuestro propio cerebro. La atención sostenida consciente impide la aparición de quien sostenga la atención. Pero una atención sostenida es capaz de lanzarnos a mundos profundamente interesantes, asociados a expresiones profundamente inconscientes, que en su momento también toca tener la destreza adecuada para poder viajar sobre ellas y ir mucho más allá de sus propios límites. Se suele decir, por ejemplo, que la meditación hace consciente el inconsciente. Y es cierto en parte porque la liberación, desde el punto de vista de un proceso cognitivo, involucra necesariamente la ausencia de todas las fronteras. Y el inconsciente, que no sea una frontera que se localice, es una frontera existente. Y ahí entonces que la atención posee una magia maravillosa, y es que es capaz de borrar todas las fronteras cognitivas, las conscientes e incluso las inconscientes. Bueno, yo creo que da tiempo para una ronda más. Sergi. La educación recibida, basada en la responsabilidad y el compromiso, puede hacernos tomar la vida en serio y tomarnos las cosas personalmente, como parte de nuestra exigencia de ser mejores. ¿Cómo se puede cambiar esas actitudes sin perder de vista los principios? Claro, habría que mirar qué principios son esos y si realmente vale la pena, o mejor dicho, si es interesante perderlos de vista. ¿Puedes volver a repetir cómo está formulado esto? La educación recibida, basada en la responsabilidad y el compromiso, puede hacernos tomar la vida en serio y tomarnos las cosas personalmente, como parte de nuestra exigencia de ser mejores. ¿Cómo se puede cambiar estas actitudes sin perder de vista los principios? Claro, volvemos en esa paradoja, ¿no? ¿Cómo puedo levantarme de la silla sin levantarme? Para mí, finalmente, de nuevo, regresamos al darnos cuenta, al ser consciente de ello. Cuando soy consciente de que yo estoy haciendo uso de mis creencias, de mis objetivos aprendidos, de mi forma de hacerme responsable, de mi intento constante, angustiante de ser mejor persona, es decir, distinto a cómo yo me percibo, sin saber cómo lograr serlo. Cuando yo me doy cuenta de eso, puedo descansar y observar que para descansar y soltar toda esa inercia y todo ese intento, tengo que soltar junto con ello mis principios, porque mis principios están vinculados a mi moral y a lo que yo pienso que es correcto. Y ahí está el inicio del intento de ser mejor persona, que está basado en un rechazo presente hacia mí mismo, que duele muchísimo. Duele tanto que lo enmascaro queriendo ser mejor persona para no sentir el dolor. Y al querer ser mejor persona, me rechazo. Y duele tanto
que lo enmascaro queriendo ser mejor persona y al querer ser mejor persona me estoy rechazando. ¿Vieron? Y en ese principio morimos. ¿Cómo trascender esto? Darnos cuenta de lo que hacemos para dejar de hacerlo. Nada más. Cuando te das cuenta de que tienes una mano inconsciente que te está dando golpes, cuando la ves, puedes decidir dejar de hacerlo. Esa decisión no nace sin antes haberte dado cuenta. Y no te puedes dar cuenta sin antes no sucede eso que estamos preguntando. Así que bienvenido a esos hechos. Bienvenido todo. Gracias. Fidel, una pregunta curiosa. ¿Por qué se ha dejado guardada la muñeca en el cinturón de explosivos? Pues eso y un montón de cosas que ocurren cuando estoy en un sitio como este se hacen solas. O sea, ni lo recuerdo. Sé que cuando a lo mejor lo he preparado tenía una idea, pero esa idea se quedó atrás. Cuando estás vivo en una situación, se empiezan a mover las cosas, suena lo que tiene que sonar, haces lo que tienes que hacer y al final pues me entero de lo que ha pasado. No ha sido ni a propósito ni a despropósito. Yo me suelo sorprender el primero de qué ocurre en una situación así, porque como estoy muy cerca de ello, pues soy el primero que lo oigo. Y me encanta encontrarme con que la trans me regala una fluidez para todos y luego vienen estas preguntas. ¿Por qué te has dejado la matriusca aquí? Pues estaría bien ahí. César, en nuestra sociedad estamos encontrando cada vez más casos de niños con lo que llamamos déficit de atención, a la vez que cada año crece exponencialmente casos de niños con trastornos del espectro autista. ¿Cree que esto puede estar relacionado con una falta de atención y presencialidad general del mundo adulto de estos niños? Evidentemente, las generaciones van cambiando. La generación de mis padres o de mis hijos son totalmente diferentes. El mundo se está globalizando. La tecnología de punta está controlando muchos procesos personales. La incomunicación es cada vez más firme. La personalización y el egoísmo se nota de manera campante. Los países ricos cada vez son más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Estamos llegando a un punto donde las cosas no son como antes. Y tenemos miedo a cambiar. Nuestros políticos tienen miedo al cambio. Viven en su zona de confort. Los padres solemos vivir en nuestra zona de confort. Y todo el mundo vive en su zona de confort. Y en la zona de confort es difícil hacer cambios. Es difícil que los propietarios de las grandes compañías participen de sus utilidades a sus obreros. Eso es complejo. Es difícil de lograr. El mundo está cambiando, porque lo que lo conforma se está transformando. Una de las cosas que no ha cambiado es la pedagogía. Lo último que ha cambiado en la pedagogía es que el Estado ahora la controla. Durante siglos la controló el clero. El clero tuvo más de 30, 40 generaciones para poder transformar a los seres humanos,
para introducir en ellos semillas que prosperaran sobre cosas que fuesen constructivas. Hace 50, 60 años el Estado tomó el control de la educación. Y las pautas educativas son parecidas. Los niños estudian 1 hora de matemáticas, 1 hora de lengua, 1 de geografía, 1 de historia, 1 de química, ciencias naturales, religión o aledañas. Todos los días. Eso es una pesadez, eso es un castigo. Y cuando lleguen a sus casas, tienen que hacer los deberes. Si ustedes tienen que matricularse nuevamente para ser hijos, ¿lo harían? No. ¿Ustedes se imaginan la pesadez de estar 8 horas estudiando? La pesadez de estar todos los días trabajando en las mismas cosas durante todos los años que tenemos hasta finalmente saber que no sirvió de nada. Y el mundo se globaliza, el mundo cambia, pero la educación no se transforma. Eso es como tratar de ser talla 34 a los 70 años. Y ya no entra ni con mantequilla. ¿Sí? ¿Ya para qué? Ya no, talla 42 puede ser, no hay problema, pero ya talla 34 no. Nuestro mundo, nuestra cultura está llena de contrastes bastante extraños. Está muy polarizada en muchos campos. Uno de los campos que contrastan más por su falta de presencia y por su falta de evolución es la pedagogía. Todos estamos absolutamente de acuerdo que hay un problema educativo muy serio en la sociedad. Todos estamos de acuerdo en ello. Eso es innegable, eso no es un secreto. Nuestro universo pedagógico es conflictivo. Con la aparición de Internet y la vivencia online de muchos procesos, algo se ha readaptado. Pero nuestros hijos, con un universo globalizado, con un sistema nervioso totalmente diferente, con un sistema nervioso presto al nuevo aprendizaje, a los nuevos cambios, a las nuevas tecnologías. Un niño de 8 años ya es hacker. ¿Y a qué hora se hizo hacker? No sabemos, pero se hizo hacker. Ya hackea nuestras cuentas de ahorros, nuestras cuentas de luz, todo lo hackean. Y tiene 8 años. Algo está pasando en su universo interior, en su universo cultural. Y no estamos acorde. Yo no creo que la meditación cambie el mundo. No. Ya con los adultos no hay mucho que hacer, ¿no? No. Yo intento, pero no, eso es verdad que no. Realmente es poco lo que se puede hacer. Con mentes tan habitualmente encorsetadas a la vivencia del miedo es muy difícil arrastrarlos a un estado de libertad. Eso es difícil. Yo creo que el cambio está en los niños. Creo que a los niños hay que enseñarles a que atiendan. Hay que enseñarles a gestionar su mente. Hay que decirles a un niño que cuando está jugando y él desaparece, que eso es sano, que él no esté, que él desaparezca, que es sano. Hay que enseñarle a los niños que cuando empiezan a crecer y que observan sus pensamientos y sus emociones, son capaces de notarlas para que se disuelvan y poder encontrar, por ejemplo, una gestión coherente de su propia naturaleza mental. Yo no creo que los adultos podamos cambiar este mundo. No. Es muy difícil. Es muy difícil lograr un cambio rotundo con estructuras tan llenas de miedo. Se intenta. Jordi lo intenta, Sergi lo intenta, Fidel, yo mismo, pero eso no funciona. Se los trata de hacer libres y en vez de ser libres se apegan. Entonces, antes vivían en contra de Rajoy y ahora viven a favor mío.
muchísimo. Se cambian unos hábitos por otros. Eso es lo que más se puede hacer, ¿no? Como cambiar la ropa. Hace rato no usaba camisa, está lleno todavía de líneas. No la pude planchar. Casi ni la encuentro. Estamos llenos de viejos hábitos. Nuestras respuestas son llenas de miedo, de temor. Y si no hacemos algo, no por nosotros ya grandes que poco se hace. La opción que tenemos es entre dos males vivir el menos peor. Esa es nuestra opción. No es ser libres. Pero los niños pueden. Están hechos para eso. Los niños tienen una mente adecuada para poder entenderse, para poder conocerse. Los niños son una delicia, su inocencia. Ustedes no saben lo inimaginable que puede ser enseñar cómo atender a un niño. Y cuando de su paso a la pubertad o a la adolescencia se puede otra vez lograr estos procesos y forjarles herramientas para que puedan contenerse y contener sus mundos mentales. Pero cuando el mundo tan desordenado está, cuando el mundo está de extremos tan profundos y trata con pedagogías antiguas forjar mentes en niños que los superan, cuando los ministerios, personas de más de 60 y 70 años están colocando leyes para tratar de forjar a niños y a formarlos para una educación que ya no existe, que existía en ellos, pero que ya no es muy complejo. Yo creo que nuestro futuro está en 2 o 3 generaciones de ser niños sanos, niños atentos, niños libres. Niños que tomen decisiones. Un niño libre es un niño que toma decisiones, que sabe decir no, quiero, puedo, no deseo. Niños que se empoderen de sus propias decisiones. Y si logramos eso, habremos hecho mucho, de verdad que sí. Muchas gracias. Bien, pues con la esperanza puesta en nuestra infancia, ha llegado la hora de dar por finalizado este primer Congreso Salud y Conciencia. A los ponentes, en nombre de la organización y de los congresistas, agradeceros toda la sabiduría que nos habéis entregado a lo largo de este intenso fin de semana. Agradecer a los voluntarios que de manera desinteresada han dado su tiempo para que este Congreso se desarrollara de la mejor manera posible. Asimismo, agradecer a los patrocinadores, Automotor Huesca, concesionario oficial de Kia, a Europa FM, a Caricia de Luna, a Mindalia Televisión, a Onda Cero, a Ronda Comunicación, a Semonia y a 28 Comunicación Creativa, su apuesta por este Congreso. Y, por supuesto, agradeceros a todos los congresistas vuestra presencia, deseando que hayáis encontrado una mayor comprensión de la verdadera esencia de nuestras vidas. Creo que todos hemos descubierto que Sergi, Fidel y Sesa son magníficos faros que alumbran nuestras vidas. Muchas gracias. De los voluntarios que suban cada vez una foto de equipo con los ponentes. ¿Vale?